Es curioso, ¿va? Estamos en un gobierno del cambio profundo y estamos apoyando agentes de cambio. Eh, el cambio es importante, pero tenemos que referirnos a un cambio de transformación. Yo quisiera también agradecer a Jenny y decirle que en este camino hay alguien que espera al final, pero acompaña siempre. Entonces, estos procesos son importantes y el sentimiento va acompañando mucho parte de estos procesos. Entonces, hay que tener mucha fe. El otro tema es que parte de esta exposición ya la habíamos tratado de desarrollar el año pasado en Perú. Recién hablamos un poco en la Universidad de Costa Rica y estamos pendientes en el caso de El Salvador. Es decir, hay un interés creciente por este tema del cambio de la matriz productiva, principalmente en este tiempo de coyuntura, que se está viendo como una forma de despolvar eh, pensamientos y propuestas que en otras situaciones no podían ser posibles. Yo quisiera estructurar la exposición en 4 ejes que me parecen importantes. El primero, ¿qué estamos hablando con cambio de matriz productiva? Estamos hablando de que es una manera nueva de organizar la sociedad para producir bienes y servicios, pero sobre todo una manera nueva de interacción y de relaciones entre actores. Es decir, por lo general nosotros focalizamos los cambios en matriz productiva en productos o en procesos, en técnica, pero dejamos muy por fuera la parte relacionada con los actores. Entonces ahí hablaríamos de productos, de procesos y de relaciones sociales entre actores. Y eso creo que es muy fundamental. En el fondo estamos hablando de un patrón de especialización seguido en Honduras desde hace mucho tiempo. El segundo tiene que ver con esas debilidades de ese patrón que hemos seguido y cómo podemos plantear alternativas frente a esas debilidades que hemos observado en este patrón de desarrollo. Para dar algún ejemplo, en 1950 nosotros el 92% de la producción nacional estaba focalizada en café, plata y ganado. Ya en 1980 agregamos unos otros como azúcar, piña y algodón. En la actualidad los maquiladores hablan de que la matriz se ha transformado en un 50% agroindustria y el resto de los cultivos tradicionales, que siempre siguen fundamentales. Es decir, el cambio en la estructura productiva, principalmente referido a bienes de la producción, ha sido muy poco y el problema mayor ha sido el escaso valor agregado que hemos incorporado a esos bienes y la poca relación que tienen estos procesos productivos con la dinámica de los territorios. Y ese es un elemento fundamental, es decir, cómo estos procesos productivos o esta lógica de producción monocultivista, extractivista, nos está, irrumpe en los territorios, pero deja unas secuelas más negativas que positivas. El otro tema de estas debilidades se refiere básicamente a la parte de la dependencia que tenemos nosotros en el sector externo de las economías. En 1950 Honduras tenía en balanza comercial un superávit de cerca de 48 millones de dólares. En el 80 ya había un déficit de 394 millones. En el 2018 teníamos ya 6.121 millones de dólares y ya en 2020 estábamos pegando a los 8.000 millones de dólares estimados. Es decir, el patrón productivo de especialización productiva los ha hecho más dependientes por el hecho de que nos hemos focalizado en productos con una clara orientación a la exportación o a los mercados externos, en el sentido de conseguir divisas para las debilidades que tenemos en el sector interno.
Decía un economista famoso costarricense, alemán, Frank Hinkelamer, hace algún tiempo, de que Japón no se desarrolló al exterior, sino era haber desarrollado primero el mercado interno. Nosotros estamos al revés. Nos hemos abierto al exterior con un patrón de crecimiento, de especialización, y hemos, por si no, destruido o debilitado sustancialmente el mercado interno. En esta coyuntura se abre la posibilidad de volver la mirada al mercado interno y apoyar estos procesos. El otro tema que ha sido discutido y que es parte de las políticas que se han apoyado en esto del modelo de corte neoliberal que le llamamos, es que se ha masificado mucho el rol que cumple la maquila dentro del proceso de desarrollo del país o dentro del patrón de especialización. Es decir, maquila se dice que es la única esperanza en algunos casos hablan los empresarios para la economía hondureña, y en esta pandemia ha sido evidente que el gobierno en este abrazo que tiene con los maquiladores sigue apostándole a la maquila. Es curioso, pero nosotros habíamos planteado que todo este proceso de generación de mascarillas y de todo deberían otorgársele a las MIPYMES, pero los mayores beneficiarios fueron los maquiladores. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, es decir, le estamos apestando a un sector que no tiene mucha estabilidad, y por el otro lado, las relaciones que establece con la sociedad son salarios, desorganización sindical y en el tema de la baja protección social. Para dar unos datos de cómo la maquila, en vez de mejorar, ha venido incluso debilitándose. El porcentaje de ocupación en la maquila en el 2000, o sea, la participación de la maquila dentro de la PEA era 4.0, hoy es de 3.3. Los empleos en el 2000 eran 106,000, en el 2018 132,000. Entonces estamos hablando que en 17 años solo subimos como 28,000 empleos en 17 años. Es decir, hemos masificado estos sectores. Otro sector que también lo hemos estado, que ha tenido fuerte presencia en el país y que también tiene gran control sobre las decisiones del Estado, es el minero. Pero viendo los datos de minería, la minería prácticamente va en retroceso, no solo en Honduras, sino en toda Centroamérica. La ventaja que tenemos en Centroamérica, en Costa Rica, El Salvador, es que prácticamente le hemos dicho no a la minería. No solo no ha bajado su contribución al producto, sino también que está generando menos empleo, ¿verdad? El otro, estamos hablando del monocultivo extractivo exportador, como la parte de la palma africana y el camarón. Quizás ahí el mayor daño viene dado por la destrucción que estamos haciendo del bosque y del bosque, principalmente del bosque de mangle. En 16 años nosotros hemos consumido casi el 53% del bosque de mangle en el sur, y ya tenemos penetrado con la palma africana cerca de 3,600 hectáreas del centro de Yané Caguas. Entonces es bastante negativo esos impactos para el desarrollo futuro del país, y es importante valorarlo en el sentido de que es un patrón excluyente y deteriorador de los recursos. Y el otro tema importante ha sido también que, ligado a este patrón, tenemos la ganadería extensiva, que nos ha afectado mucho el tema de la parte de seguridad alimentaria, es decir, de baja productividad y de altos impactos en el ambiente por el uso del bosque, del agua y la destrucción del bosque. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué podemos pensar nosotros para poder modificar este patrón? Porque es poco probable que este patrón sea sostenible ya en mediano plazo, después de la post-pandemia. Es decir, no podemos seguir, digamos, destruyendo el bosque de mangle al infinito, o destruyendo los parques de protección como el de Yané Caguas, o con el extractivismo minero,
destruyendo fuentes de agua y contaminando, ¿no? Es decir, tenemos que plantear alternativas. Y en ese caso, nosotros hemos identificado, bueno, antes de esa propuesta, este patrón también nos ha hecho dependiente mucho del comercio con Estados Unidos y Europa. Es decir, alrededor del 61% del comercio exportable del país es con Europa y Estados Unidos. Muy poco con países latinoamericanos y con Asia. Y con el caso de Centroamérica, que deberíamos potenciarlo más, está en menos de 23%. Es decir, hemos debilitado los mercados regionales para establecer comercios bilaterales, digamos, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa. Pero con Sudamérica hemos hecho bastantes tratados comerciales, pero prácticamente lo que hemos estado logrando es un cambio en la matriz comercial, es decir, después de ser superavitarios nos estamos convirtiendo en deficitarios. A eso se debe mucho la pérdida, digamos, en el déficit que tenemos fuerte en la balanza comercial. Entonces, ¿cuáles son algunas de las opciones que podemos ir pensando de cara a lo que viene después de la pandemia o aprovechando esta coyuntura de volver a revisar estas propuestas anteriores? La primera es que tenemos que apostarle, en el caso del sector agroalimentario, a los alimentos básicos y a los cafés especiales. Hemos visto que en el caso de los alimentos básicos son no solo necesarios para la reproducción material de la vida humana, sino que son producidos mayormente por economías campesinas y solidarias. Como se sabe, en tiempos de crisis o de pandemia, las economías campesinas se hacen más visibles por el hecho de que hay una caída en las tasas de ganancia del capital. Entonces se vuelve a un espacio de revalorizar el trabajo no mercantil, o sea, que no tiene mayor orientación al mercado cuya rentabilidad es la ganancia. Honduras tiene 65% de las unidades productivas son campesinas y estas unidades están generando básicamente el 77% del empleo rural. Entonces, ahí tenemos una oportunidad fuerte para apoyarlas con políticas en este sentido diferenciadas. Eh, a nivel latinoamericano tenemos instrumentos para ello, pero todavía no los hemos podido integrar. Digamos, el plan de CELAC, las estrategias nacionales de economía solidaria campesina son importantes. Dentro de eso también está el café, pero sobre todo los cafés especiales. Y la importancia del café es destacable también para la economía hondureña en cuanto a divisas, en cuanto a empleo. Entonces ahí tenemos un fuerte impulso a alimentos y a cafés especiales como parte de ese cambio. Tenemos la clase, el turismo. Honduras le ha apostado a un turismo de playa, que le llamamos de playa, y corporativo. Corporativo en el sentido de que quienes lideran estos procesos de cambio en el turismo son los hoteles, los medios de comunicación, las comidas rápidas, y muy poco las personas de tierra adentro o organizaciones de sociedad civil ligadas a procesos de desarrollo de turismo horizontal. Ocupamos más integrar el turismo al interior de los territorios. Costa Rica capta menos número de turistas que Honduras, pero capta más dinero. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, una integración del turismo a toda la economía, es decir, dentro del territorio, no solo comidas rápidas y otro tipo, y hoteles. Ese es un sector potencial. Honduras tiene ese privilegio y tenemos que remodificar eso. Otro sector importante es el de la construcción. La construcción es fuerte en generación de empleo, pero tenemos un patrón, un modelo de construcción en Honduras que utiliza poco el recurso local. Es decir, también así como el turismo no integra en cuanto a encadenamientos de insumos, toda la economía interna.
para el caso en materiales. Entonces, ocupamos cambiar también ese patrón más a una construcción popular, más que este tipo de construcción importada, donde casi todos los mayores materiales que se usan son importados y tienen un impacto fuerte en la balanza comercial de Honduras. Otro sector que hemos descuidado es el sector forestal. Dice que el sector forestal es uno de los sectores que más generaba empleo y es de los que tiene un potencial increíble para la generación de empleo productivo y sostenible por la integración desde el inicio hasta el cuidado de los árboles, la participación de las comunidades en el uso y el apropiamiento del bosque. Recién se está dando un nuevo dinamismo al sector forestal por la ligada a la demanda mucho de la industria forestal, de la industria en cuanto a timones para carros de lujo, pero no le hemos dado el valor que se merece. Hemos cercenado los presupuestos del Instituto Forestal. Ahorita estamos hablando de casi 50,000 hectáreas perdidas. No tengo el dato del gorgojo, pero prácticamente hemos descuidado el bosque y por lo tanto debilitado todos sus beneficios. Caso particular de la biodiversidad, que Honduras tiene un potencial increíble. Ese sector es uno de los que más ha sido afectado en los últimos tiempos. Estamos hablando de un periodo de 10 o 12 años y no le hemos dado el apoyo requerido. Se pensó que iba a cambiar con la ley, pero prácticamente se ha debilitado y su contribución ha venido disminuyendo. Son los recursos que tiene el país. Y finalmente hablamos de lo que decía la doctora nosotros le llamamos economía de cuidado. Fíjense que la economía de cuidado está contribuyendo más al Producto Interno Bruto que la minería. O sea, está en la que podemos calcular. Ahora, si pudiéramos ponerle precio un precio simbólico a lo demás, podría ser que la economía de cuidado ha superado incluso a sectores dinámicos como la agricultura. Pero ahorita, con los datos que tenemos, y lo tenemos en el estudio que realizamos para la FED, está contribuyendo más que la minería, no solo en empleo, sino también en ingresos. Y ese es un aporte que tenemos que darle a esa economía. Uno dice, bueno, pero estos sectores ya están siendo apoyados. En alguna manera el apoyo ha sido marginal y en otros el apoyo ha recaído en los mayores beneficiarios o los tradicionales beneficiarios, con unas relaciones sociales muy desiguales, muy inequitativas, que hay que también cambiar. Para el caso del sector cafetalero, debería haber una mayor correlación de fuerzas en los procesos de toma de decisiones a nivel de instituciones del sector. Igual sucede en turismo, donde la mayor parte la capta los mayores, los socios corporativos. El caso igual también de los granos, de los productos básicos, el crédito. Yo he estado cuestionando mucho este crédito que se piensa dar para el agro a través de un banco de segundo piso, donde la mayor parte del recurso va a llegar muy poco a los sectores campesinos de pequeñas unidades. Entonces hay que establecer nuevas formas de relacionarlo dentro de los sectores. Y es muy importante también de que uno puede decir, bueno, ¿y los otros sectores qué pasa? Este cambio de matriz productiva a nivel de países, en algunos de ellos como Bolivia, en algunos casos de Ecuador anteriormente, se dio desde el inicio de los gobiernos y significó una parte del planteamiento alternativo progresista de estos países. En el caso de Honduras, yo visualizo un poco difícil este proceso, pero podíamos ir avanzando en una estrategia gradual que identifique debilidades del patrón de especialización tradicional, vaya debilitando en el tiempo este patrón de especialización y le dé cabida más a un cambio de dicha matriz más ecológicamente sostenible
y con mayores bienes, salarios para la reproducción de la vida humana. Es decir, tendríamos que ir conviviendo gradualmente. Pero en algunos sectores las decisiones deberían de ser radicales y eso hay que hacerlo ver. Digamos, en el caso de la minería debe ser prohibida ya en Honduras. Honduras no puede seguir con ese régimen de sistema minero. El caso del bosque de mangle, si se demuestra esta progresividad en la destrucción, también tiene que haber unas disposiciones bastante fuertes en ese sentido. El caso de La Palma, el caso de... Entonces, en algunos casos sí, tenemos que entrarle con medidas un poco más fuertes y deben de ser parte de los planteamientos de los actores en oposición en este sentido. Ahora, en el caso de la coyuntura que estamos viendo y lo que viene después, la mayor problema que vamos a enfrentar en el post-COVID es que vamos a enfrentar un país altamente endeudado. El Congreso autorizó al gobierno a endeudarse en un 55% del PIB. En términos, como decía un gran amigo, recién falleció hace tiempo, don Rad Flores, hace unos 2 años, la deuda, las cifras que presenta el gobierno de deuda no son las más correctas, entonces deberíamos sumarle un 6 o 7%. Es decir, un endeudamiento fuerte, digamos. Entonces, el mayor endeudamiento es un endeudamiento multilateral. ¿Qué quiere decir? Es con los bancos y el otro es bonos soberanos, que la condicionalidad es más fuerte. Honduras en el financiamiento multilateral no puede, digamos, pedir condonación. Es muy difícil que se le otorgue una condonación, mucho menos una moratoria, porque el argumento es que ya se le dieron concesiones especiales. Entonces, ese endeudamiento va a implicar unas fuertes políticas de ajuste que van a afectar mucho en el caso de estos cambios de matriz productiva, las propuestas de desarrollo. Estamos hablando de que para el caso Honduras tiene vigente la ley de responsabilidad fiscal que pone techos al gasto. La pandemia miró que las políticas de ajuste en el caso de salud, educación, también tuvieron un impacto negativo y hoy con estos nuevos recursos para salud por la demanda de pandemia estamos volviendo a restituirle algo que le quitamos al sector. Pero en la medida que se estabilice esto y estos problemas de endeudamiento, volverán políticas en ese sentido. Entonces yo creo que la estrategia en este sentido de cambio de matriz productiva debe acompañar tanto la propuesta en productos, en sistemas productivos y en relaciones de producción, relaciones sociales e institucionales, como un modelo de estabilización nuevo, no nuevo, sino más heterodoxo, en el sentido de que no sea siguiendo una lógica tradicional ortodoxa que sustenta por lo general el Fondo Monetario. Yo creo que los actores políticos, la sociedad civil y las organizaciones de los territorios tienen un reto importante en este sentido. Yo visualizo esos 6 o 7 sectores y productos como una punta de lanza para ir modificando esto de la matriz productiva o cambiándola a una orientación más para el mercado, la reproducción de la vida humana y para la protección de los recursos forestales en esta coyuntura y debería ser esta una propuesta de ese tipo que debería de apoyarse. Finalmente, me referiría un poco a la institucionalidad y es que en el caso de Honduras hemos debilitado mucho la institucionalidad de apoyo a estos cambios de matriz productiva. El INA prácticamente está cerrado, que es el Instituto Agrario. La SAC le han cercenado los recursos. Banadesa creo que ya solo falta el cierre. Las otras, CODEFOR y ICF, está prácticamente cerrado. No, es decir, no tiene muchos recursos para hacer estos esfuerzos. Entonces, ocupamos redimensionar
la institucionalidad en ese sentido para apoyar estos procesos. Es decir, no quedarlo solo en la propuesta, sino un cambio también en la institucionalidad de apoyo a esto nuevo. Pero además de la institucionalidad pública, también la parte de la participación de los actores sociales. Es curioso, desde el 2010 para acá, cuánta ley se ha creado, cuánta reforma que se ha hecho. Y mucha de esa reforma ha afectado el funcionamiento de la economía a nivel de sectores productivos, principalmente el sector agrícola. Estamos hablando de la caída fuerte en la producción de granos el año pasado. Ahorita se habla por las lluvias que va a aumentar, pero la dependencia de la importación de productos con el marco del tratado sigue vigente y se va a profundizar más en la medida que vamos liberalizando los productos básicos. Y por el otro lado vamos a tener, estamos teniendo un problema de expulsión de población con los productos, con el extractivismo. Entonces ocupamos repensar la institucionalidad. Y en ese repensar hay que rehabilitar la planificación. Es decir, no podemos pensar en un cambio sin planificación. Una de las debilidades que tiene actualmente, que tiene Honduras para esto de la pandemia, es su débil sistema de planificación. Es decir, prácticamente todo el mundo hace todo. Es decir, no tenemos un instrumento integrador de las acciones, no tenemos cómo va a ser el mediano plazo, vamos a enfrentar las coyunturas que vienen, cómo vamos a darle participación más activa a las economías campesinas, que son las que producen alimentos en esta crisis. ¿Cómo vamos a hacer con los mercados? Digamos, se hablaba hace 30 años de un nuevo mercado. Entonces, ese sistema de planificación hay que revitalizarlo y darle un nuevo contenido de cara a estos procesos que vienen. Entonces, esa es una propuesta importante, me parece a mí, en esta coyuntura. Y yo creo que los actores, en este caso los agentes de cambio, son importantes también para poder impulsar a futuro.